El problema que queja esta motocicleta es que se ahoga por completo a la hora de acelerar y el humo que emana es bastante negro. Muestra directa de que en el interior de la cámara de combustión no se está quemando bien el combustible, está creándose carbón a la hora de salir hacia el escape. Haciendo el diagnóstico respectivo, lo primero que tenemos que revisar es el tema del filtro de aire, porque muchas de las veces cuando el filtro de aire está taponado, está con agua, está con lodo, en este caso de alguna forma la moto no respira bien, no absorbe el suficiente oxígeno para quemar la mezcla ahí dentro de la cámara de combustión. Es por eso que comienzan los problemas inmediatos. Nos damos cuenta que no tiene filtro. La segunda causa que se revisa en estos casos es muchas de las veces CDI, pero en este caso ya le adaptaron un CDI de corriente continua. Este se alimenta directamente desde la batería, así es que no va a haber ningún problema porque igual tenemos batería ahí. Entonces lo que ahorita estamos procediendo es a probar chispa. Yo aquí tengo una herramienta eléctrica llamada medidor de chispa. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Justamente va conectado directamente al capuchón, como si fuera una bujía. Y lo que pasa que con esta perilla de acá, nosotros vamos alejando o acercando. Le damos al crank ahí, más o menos, bueno ya se me están borrando los números, pero más o menos está en el número 2. Si ven, dentro del rango del número 2 que según el manual y según la distancia que debe de tener, ahí debe llegar una chispa perfecta, una chispa amarilla perfecta. La calidad tiene que ser muy buena. ¿Ok? Entonces ahí nosotros podemos constatar de que la calidad de la chispa es perfecta, especifica el color amarillo que nos dicen que debe de tener y la distancia también es correcta. Ahora, ¿qué pasa? Yo me he topado que a veces cuando pasa esto, generalmente se dificulta para prender también, por más apegadita que esté, a veces está en el cero, a veces está prácticamente pegado esta punta aquí abajo. Más o menos les voy a indicar. Está en esta posición o a veces más pegado y aún así la chispa, o sea, hay chispa, pero es muy débil, la calidad de la chispa es mala. En este caso nosotros podríamos culpar directamente a la chispa. En ese caso nosotros podríamos culpar directamente a la chispa si en esa posición la chispa fuera muy débil, incluso la chispa suena. A ver, voy a pegar el micrófono para que ustedes escuchen. ¿Sí ven? Suena una descarga, suena. Y cuando la calidad de la chispa ya no es buena, ni siquiera se escucha ese sonido. Y también se ve muy poquito la ráfaga que hace desde la punta hasta la descarga a tierra. Entonces ahí nosotros sacamos una conclusión de que la chispa es mala y nos ponemos a buscar en componentes eléctricos. Puede ser CDI, puede ser bobina de alta o cableado incluso. En este caso nosotros descartamos el tema de la chispa y hemos visto que tiene una muy buena chispa. Entonces lo que está pasando aquí está directamente relacionado con carburación y parte mecánica. ¿Por qué digo parte mecánica? Porque puede ser que las válvulas estén mal ajustadas o estén muy apretadas o estén muy flojas y lo que esté pasando es que no haya una correcta compresión y una correcta abertura de válvulas al interior de la cámara de combustión. Este componente de aquí, el tema de carburación, es el encargado de hacer la mezcla casi perfecta. En teoría tendría que entrar 14.8 gramos de aire por cada gramo de combustible, en teoría. En la práctica no es tan así, porque estamos hablando de un componente mecánico. Todo su funcionamiento está basado en mecanismos análogos. Entonces es imposible hacer una mezcla perfecta. Ya para hacer una mezcla perfecta necesitaríamos de una computadora, de muchos sensores y también de inyección electrónica, que de eso no estamos hablando. Pero, en fin, el carburador cumple con su cometido, cumple con su trabajo. Y si es que no está entrando al menos, más o menos 10, tanto arriba como abajo, margen de error, de gramos de aire por combustible, lo que pasa es que también pasa exactamente lo mismo, como les había comentado, cuando el filtro de aire está taponado, no absorbe la suficiente cantidad de oxígeno, no puede quemar y sale combustible prácticamente sin quemar y eso produce que se ahogue la motocicleta y también produce el humo negro. En este caso ya habíamos visto que no tiene filtro, entonces descartamos esa parte, pero como no tiene filtro, vamos a fijarnos nosotros en otra cosa que vendría a ser suciedad. Que si las espreas están tapadas y ya la mezcla aire-combustible no puede realizarse de forma perfecta. Entonces,
Aquí lo que vamos a revisar es dos cosas: calibración de válvulas y carburador. Voy a desarmar esa parte y ya les muestro cómo regular el interior de un carburador y cómo también limpiar. Cuando nosotros hacemos un diagnóstico de estos, es muy importante prestar atención a los pequeños detalles. Detalles como tal vez el shock arriba, o incluso que la palanca, si esté arriba, no sé si se puede apreciar, aquí, justamente aquí está el brazo, entonces a veces se suele quedar trabado arriba, entonces a tener muchísimo cuidado en eso. También otro detalle muy importante, aquí dentro de las válvulas de combustible tienen filtros, entonces a veces esos filtros se taponan y lo que pasa es que ya no ingresa gasolina, la cantidad correcta al carburador, entonces y también llega un punto de que la cuba se vacía, ya no tiene para absorber más combustible y obviamente produce los errores en la mezcla aire-combustible. Entonces a prestar atención también a esos pequeños detalles antes de ponernos a desarmar. En este caso se ha probado todo ya y realmente no es ninguna causa sencilla, es una causa mucho más grave. Entonces vamos a desarmar y vamos a ver qué nos encontramos. Procedemos ya a quitar el carburador, pero sin antes vamos a revisar dos detalles más. Si es que la mezcla aire-combustible no es correcta, ya sea que falte oxígeno, ya sea que falte combustible, prácticamente la moto va a trabajar mal. Pero si en caso tenemos todo correcto, pero el combustible es de mala calidad, la parte más amarillenta suele ser combustible contaminado, ya sea con agua, ya sea con aceites. La parte azul suele ser combustible puro. Entonces, más o menos en porcentaje tenemos un 20% de combustible contaminado, que también a la hora de estar entrando combustible contaminado, ya sea con agua, ya sea con aceites, a la cámara de combustión, lo que está pasando es que estamos modificando directamente la mezcla aire-combustible, porque no está entrando combustible del todo, sino está entrando entreverado, está entrando contaminado. Entonces eso también afecta al trabajo del carburador. Primero hemos procedido a sacar esto, y viendo esto pues me decidí en bajar el carburador para lavar, porque si toda esta cantidad de suciedad y de agua que está en esta pomita de prueba está aquí también va a estar afectando en gran medida el funcionamiento perfecto de la motocicleta. Pero ahora otro detalle más, y es así como se buscan las fallas, es así como va un diagnóstico: fijarnos en los detalles más pequeñitos y luego ir avanzando a los detalles más grandes, sacar conclusiones de qué podría estar pasando y directamente ir calibrando. Por ejemplo, en este caso válvulas, en este caso carburador, pero ya más o menos vamos viendo qué es. Otra cosa que tenemos que buscar, que este cuello de carburador no esté partido. A ver, ahorita ustedes lo notan todo rígido, todo compacto, pero esto cuando ya agarra calor se vuelve muy blando. ¿Y qué pasa si tiene una fisura como esta? ¿Ven esa fisura que tiene ahí? Pues va a modificar de alguna forma la mezcla aire-combustible, porque está absorbiendo aire después de que el carburador ya hizo la mezcla. Entonces ahí está modificándose para mal, porque no va a funcionar bien la motocicleta, la mezcla aire-combustible, y lo que está pasando es que genera este tipo de errores. La motocicleta no se mantenga, la motocicleta a la hora de acelerar como que se ahoga, como que se quiere apagar, humo negro, en fin, está dando problemas también esto. Ahora, en esta motocicleta tenemos algunos inconvenientes según las pruebas que estamos haciendo: inconvenientes de carburador, inconvenientes de cuello de carburación, inconvenientes de combustible, pero sabemos exactamente cómo hacer las pruebas. Vamos a lavar ese carburador, a calibrar ese carburador. Les voy dando detallitos porque este video, bueno, no está centrado netamente en carburación. Vamos a cambiar esta pieza de aquí, vamos a calibrar las válvulas de una vez que estamos ahí, porque ahí se nos hace muy fácil. Sin el tanque prácticamente se nos hace muy fácil sacar dos tapitas, encontrar el tiempo, que también ya les indico cómo se hace, y directamente calibrar las válvulas. Entonces sería una locura de poner el carburador, poner todos los componentes, volver a probar, y tal vez sea también error de válvulas. En este caso, como suelen decir, matamos todos los pájaros con una sola escopeta y hallamos todos los problemas de una vez. Ahorita mismo estoy más que seguro de que el problema que aqueja esta motocicleta está muy entrelazado con el tema de gasolina y está muy entrelazado con el tema del cuello de carburador en mal estado. Entonces vamos directamente a abrir el carburador. Ok, tenemos el carburador sin sus componentes internos.
Lo primero que vamos a revisar es la cortina, que suba y baje con facilidad y se quede siempre en esta posición. Así nosotros la movamos con la mano, que se quede en esa posición, porque recuerden que cuando está absorbiendo la mezcla aire-combustible genera un poquito de presión, y si es que esta cortina está mala, lo que va a pasar es que se va a cerrar y va directamente a producir errores en la mezcla aire-combustible. Vamos a probar estos dos pernitos que justamente acoplan lo que es la cortina con el pasador. Vamos a probar de que estén en perfecto estado. A veces suelen estar flojos, suelen caerse, y Dios no quiera que uno de estos se caiga dentro del carburador y posteriormente entre a la cámara de combustión. Ahí se genera un problema grave. Ok, revisamos todos los ductos. Aquí lo que yo suelo hacer es lavarlos bien con combustible, con un cepillito a base de cerdas de plástico, y generalmente aquí mi secreto es el aire a presión. Con el aire a presión no dañamos nada, no modificamos las espreas y tampoco dejamos suciedad alguna. Es bastante presión la que tengo aquí, entonces todo eso sale por estas ranuras que tenemos. Se queda prácticamente limpia la esprea. De esta forma. Y también revisamos estas espreas, la esprea de baja, revisamos que esté muy bien, que no esté taponada, que no esté estos ductos de aquí con polvo, con tierra, contaminados de alguna forma. Verificamos a contraluz de que haya un paso de luz desde aquí hasta acá. Obviamente la luz va a ser mínima, no sé si se podrá apreciar en cámara, me parece que sí. La calibración de lo que vendría siendo nuestra aguja de aire, que justamente va aquí. ¿Cómo funciona esta aguja de aire? Esta aguja de aire es regulable, entre más aire, entre menos aire, según la mezcla. Primero va un O-ring que ya está ahí dentro, no le pude quitar y tampoco voy a hacer esfuerzo para quitar. Va un O-ring ahí dentro. Tengan mucho cuidado que si es que ese O-ring no está ahí, lo que va a pasar es que también se va a contaminar la mezcla, porque va a filtrar aire por ahí y también nos va a dar errores de generación. Entonces ahí tenemos el O-ring, luego va una cimbra que lo que va a hacer es presión contra esta aguja para que no se caiga, porque recuerden que esta no va apretada, va floja. Y inmediatamente apretamos hasta adentro, solo hasta que tope, porque si apretamos muy duro lo que puede pasar es que podemos dañar la punta de la aguja contra el carburador. Solo hasta cuando tope. ¿Ya? Ahí sentimos, no apretamos, simplemente sentimos que tope ahí. Y lo que vamos a hacer es contar 2 vueltas exactas. En este caso este carburador es de una 250 centímetros cúbicos, en medida convencional sería un PZ30. Entonces vamos a darle 2 vueltas. Tomamos como referencia este punto de aquí, giramos, media vuelta, una vuelta, media vuelta, 2 vueltas. Ahí tenemos 2 vueltas. Vamos a darle media vuelta más. Listo, media vuelta, 2 vueltas y media. Suele ser entre 2 a 2 vueltas y media, un poquito más, un poquito menos, pero generalmente esta configuración suelen tener todo este tipo de motocicletas, aunque como les digo, depende de la calibración de válvulas, va a depender también, y depende de cómo esté armado nuestra cámara de combustión, va a depender las vueltas de esta aguja de aire. Ahora que tenemos en 2 vueltas y media, que es lo que nos sugieren la mayoría de manuales y lo que nos dicen en el tema de la calibración de carburador, vamos a poner la válvula de aguja. Tenemos aquí, vamos a sentar esto ahí. Vamos a colocar la válvula de aguja en esta posición y vamos a sentarla ahí. Vamos a poner el pasador. Ok. Ahí vemos que al subir inmediatamente corta el flujo, ya sea de aire o ya sea de combustible. Entonces eso quiere decir que va a quedar trabajando bien. Esta es la cuba y esta es la boya, ¿no es cierto? Aquí está la válvula de aguja. La gasolina baja libremente, pero ya cuando llega a un cierto nivel esta boya se alza y lo que hace es que se tapone el combustible, que ya no pase más. Caso contrario, nos va a comenzar a botar combustible por todo lado. Primero por aquí, luego por los lados, luego por arriba. Entonces no va a haber un control de combustible dentro del carburador.
Muy importante que esto esté en óptimo funcionamiento para así que haya un control adecuado del combustible. Esprea, vamos a poner la segunda esprea. Cuando ustedes van a modificar un carburador para que entre más combustible, para que la mezcla sea mejor, normalmente venden ya espreas netamente configuradas o con la medida adecuada para que su motocicleta no se ahogue. Si ustedes van a modificar, como he visto en algunos casos, que sin mucho conocimiento con un taladro van y agujerean más lo que es la esprea, pues generalmente van a dañar el carburador y su moto va a quedar funcionando horriblemente mal. Estos dos de aquí van apretados a pulso. Si es que dejan flojo uno de ellos, pues también va a haber unos enormes problemas. Y ya tenemos armado nuestra carburación. Hemos sacado todo el combustible sucio, hemos verificado que las espreas estén completamente limpias. Entonces el tema de carburación estaría corregido. Este O-ring de aquí siempre cambien cuando vayan a montar. Este O-ring de aquí normalmente sufre mucho. Al ser de caucho tiene contacto con gasolina, tiene contacto con calor. Y bueno, al fusionarse esos dos elementos, lo que va a pasar es que este O-ring ya no va a hacer su trabajo, volverse demasiado áspero y ya no va a sellar bien. Y ahora mismo vamos a buscar un cuello de carburador. Un cuello de carburador idéntico a este. Porque tenemos una fisura. Aquí tenemos nosotros el cuello de carburador nuevo. Preferiblemente búsquense en aluminio. En este caso no van a encontrar, solo de caucho. Pero traté de comprar uno en muy buena calidad según la marca. Entonces aquí tengo yo el nuevo cuello de carburador. Yo les iba a decir antes, cuando hablaban de este O-ring de aquí también es muy importante. Esto va pegado al cilindro. Al generar tanto calor, este O-ring de aquí ya no sirve. Bueno, como el nuevo viene con su propio O-ring, entonces no tendríamos ningún problema. Junta tórica, para los que no me entienden. Aquí lo conocemos como O-ring. En muchos otros países lo conocen como junta tórica. Entonces esto va pegado al cilindro y generalmente este de aquí es el que sella. Este de aquí, al estar en contacto con el calor tanto tiempo, ya pierde sus propiedades y deja filtrar aire, que también es un problema. En algunos casos vienen estas juntas también, para que se selle más herméticamente. ¿Sí ven? Esta junta va aquí, esta otra junta va de este lado. Y se queda completamente sellado. Entonces es mejor prevenir antes que lamentar. Vamos a ponerlo de esta forma. Y lo que vamos a hacer es encontrar una línea. Ok, está ahí. Vamos a encontrar una línea. ¿Se ven? Ahí está la línea. Esa tiene que estar alineado justamente con esa ranura que tiene ahí. Ahí estamos en tiempo. Y con las manos vamos a verificar de que esté en tiempo de compresión. ¿Para qué nos va a servir eso? Para poder calibrar perfectamente. Ahí tiene que estar liberado las dos válvulas. Sí, esta tiene movimiento. Tiene movimiento. Y la de acá adelante también tiene movimiento. Bueno, en este caso y dependiendo del clima, vamos a darle 0.6 admisión, 0.08 escape. ¿Okay? Entonces ahí ya tenemos liberado, vamos inmediatamente a calibrar 0.608. Si se preguntan para todas las motocicletas esa medida, no, suele variar dependiendo del clima, dependiendo de las circunstancias y dependiendo la cilindrada. Por ejemplo, al menos se recomienda 0.5, 0.7 en una 150, en una 200, 0.6, 0.8 en una 200 o 250 dependiendo el tipo de motocicleta, pero también depende mucho del clima, si es que es un clima frío, si es que es clima templado o si es que es un clima demasiado caluroso. Entonces todo eso depende, porque estas motocicletas, al ser refrigeradas por aire, a veces toman una temperatura mayor de las que están diseñadas y lo que pasa es que se expande demasiado el material y la holgura ya no suele ser suficiente para mantener las válvulas con la fuga suficiente para que puedan trabajar. Entonces siempre
a estar pendiente ese tema de medidas según como recomiende su fabricante en los distintos climas a nivel de su país o a nivel de la región, ¿ok? Anteriormente habían puesto una especie de plástico, no sé, para que no cambiaron los órdenes, sino simplemente pusieron esto para que no quede botando aceite. En este caso, 3 centavos cada orden. No vamos a hacer de menos también a la bujía, componente muy importante para prender la mezcla aire-combustible. Primero limpiamos y luego calibramos. En el manual dice 0.65070, que es el rango que podría tener la luz de la bujía. Perfecto, entonces estamos ya culminando con el arreglo de esta motocicleta. Vamos a recomendarle al dueño lo siguiente. Primero, poner un filtro de aire, aquí justamente, en esta cajita del filtro. Tenemos que poner un filtro de aire, caso contrario se nos va a ir toda la suciedad al carburador. Vamos a recomendarle también lavar ese tanque porque está la gasolina muy contaminada. Aquí adelante ya hemos cambiado la bujía, que eso era lo único que tiene que cambiar aquí. Y también cambiar este switch urgentemente.